¿verdad? Nosotros aquella oración. Y Jesús no llegó en 2 horas, no llegó en la tarde, no llegó el siguiente día, no llegó al tercer día. Llegó ¿hasta cuándo llegó? Hasta el 4.º día. Llegó Jesús. Y entonces llega aquella mujer y le dice, llega Marta y le dice, Señor, como quien dice, yo lo puedo visualizar y traducirlo en estas palabras. ¿Y ya para qué vienes? Si te mandamos, mire, te mandamos un WhatsApp, te mandamos un correo, te mandamos un texto, te mandamos todo, hicimos todo para que tú vinieras y llegaste tarde. Nosotros, hermanos, así a veces le decimos al Señor, ¿verdad? Señor, llegaste tarde, te equivocaste, ahora sí que fallaste conmigo. Y yo, hermano, siento en mi corazón que muchos de nosotros tenemos una petición al Señor. Necesitamos un milagro, falta un milagro en nuestra vida y quizá le hemos dicho al Señor, Señor, ya te dije de esta manera y te dije de la otra y te dije de la otra y todavía no ha sucedido nada. Ya mi situación hiede ya. Como dijo Marta, hiede ya, le dijo, ya es, o sea, tú como quien dice, ya para qué llegaste, ya es demasiado tarde. Entonces, dice la Biblia, hermanos, que el Señor le dice a Marta, Marta le dice, yo soy la resurrección y la vida. Entonces, y Marta le dice, yo sé eso, sé que Él va a resucitar en el día postrero. Entonces, pero allí es cuando nosotros, hermanos, ponemos nuestros argumentos, lo que sabemos, ¿verdad?, ante Dios. Pero Jesús le estaba diciendo, Marta, ¿crees esto? Si yo sé, Marta, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. O sea, era en el momento, Él estaba trabajando, Él quería que ella creyera, ella creyera que en el momento iba a suceder algo. Pero pasa, hermanos, que cuando estamos en la situación difícil, nos ponemos, es normal que nuestra fe falla, ¿verdad? Nosotros nos ponemos a alegar, ¿verdad? Y a decir que no, que ya es demasiado tarde. Pero fíjense, hermanos, que en la vida de nosotros, el que tiene la última palabra en nuestra historia, el que pone el punto final, ese se llama Jehová de los ejércitos. Entonces, todavía después de la muerte, había una esperanza. Pero ¿qué tenía que hacer Marta? ¿Qué tenía que hacer Marta? Creer que para Él no había nada imposible. A veces, hermanos, quizás ya como les dije, vemos la situación tan difícil en nuestros hijos, en nuestras finanzas o en lo que sea. Pero todavía el Señor le dijo, ¿crees esto? ¿Crees esto, Ninet? ¿Crees esto, Juan? Al que cree todo le es posible. Todavía faltaba un milagro. Y dice, hermanos, que el Señor llegó a la entrada de la tumba y dijo, y clamó a gran voz y dijo, Lázaro, Lázaro, ven fuera. Y aquel milagro, yo me pongo a pensar y me imagino cómo ellas tenían los ojos de abiertos y la boca de abierta, asombrados que todavía había esperanza y su hermano de ellos estaba vivo. Entonces todavía faltaba un milagro en la vida de ellos y sucedió el gran milagro, la resurrección de Lázaro. Yo no sé cuál sea, ¿verdad?, la petición, aquella que usted ya enterró, ya decidió que ya no va a orar por ella. Todavía falta un milagro en su vida, hermanos. Todavía faltan milagros en nuestra vida. Un milagro es aquello sobrenatural, es aquello que no se puede explicar con palabras humanas. Así es que sucedió el gran milagro en la vida de esta familia. Aún después de la muerte había esperanza. Hay muertes, hermanos, no material. Puede ser una muerte ya de sus ilusiones. Ya murieron sus esperanzas, ya murió toda esperanza en usted. Entonces todavía Él puede resucitar
a los muertos, todavía se puede resucitar aquel esposo que todavía no ha venido a los caminos del Señor. No entierre, hermano, eso. Todavía falta un milagro en su vida y no deje de clamar por esa petición. No deje de decirle al Señor, Señor, te pido por el milagro. Señor, te pido por ese milagro. Tiene que suceder y no importa que haya pasado el tiempo. En Marta, María, había pasado ya 4 días, ya era algo incontrolable, ya no había esperanza, pero todavía sucedió el milagro. Así es que ¿cuántos creen que todavía puede haber un milagro para la vida de ustedes? El Señor está aquí y Él lo puede hacer. Ahora voy a pasar al siguiente personaje. Elías, hermanos, uno de los profetas más grandes de la historia. En su vida, hermanos, ellos se realizaron 7 milagros que están registrados. Ustedes los pueden buscar en la Biblia con tiempo. Dice, hermano, entre ellos está eso que cayó fuego del cielo y consumió el holocausto. Si se recuerdan, hasta hay un corito muy, muy bonito de eso. Pero como todo lo que empieza, hermano, termina. Dice que llegó el tiempo en la vida de Elías que debía de partir. Pero había otra persona que iba atrás de él, siguiendo sus pasos, que le iba a ser siguiente de él. Y ese era Eliseo. Y dice que le dijo, Eliseo, ¿qué quieres cuando yo me vaya? ¿Qué es lo que tú deseas? Y le dice, yo quiero el doble de lo que tú tienes. Eso es lo que yo quiero. Hay que ser muy inteligentes, ¿verdad? Para pedir y atrevidos para pedirle al Señor. Y él dice que le dijo, si tú me ves cuando yo me vaya, tú vas a tener una doble porción de lo que yo tengo. Y fíjense, hermanos, que cuando Elías se fue, esa doble porción cayó en la vida de Eliseo. En los tiempos de antes, la palabra del Señor dice, y el Espíritu del Señor, el Espíritu de Jehová vino sobre Fulano. El Espíritu del Señor vino sobre Sansón. Habían personas que el Señor usaba para diferentes tiempos, ¿verdad? Y el Espíritu del Señor caía sobre ellos. Cuando Jesús vino, Él era el poderoso, el que hacía los milagros. Pero cuando Él se fue, Él dejó dicho y dice, y derramaré de mi Santo Espíritu sobre toda carne. Dice, o sea, sobre usted, sobre mí. Ya todos somos libres y podemos recibir ese poder de Dios. Y en esta ocasión el Espíritu del Señor vino sobre Eliseo. Y fíjense, hermanos, si en la vida de Elías habían sucedido había realizado 7 milagros a través del Espíritu Santo, se suponía que en la vida de Eliseo iba a ser el doble. Iban a ser 14 milagros que iban a realizarse en la vida con Dios usando a Eliseo. Y fíjense que se registran 13 milagros, ¿verdad? En la Biblia de Eliseo. Entonces, dice la palabra de Dios que él empezó el Señor a usarlo poderosamente a Eliseo, pero la Biblia registró 13 milagros y llegó el día en que Eliseo también murió. Se fue a la presencia del Señor, pero solo habían 13 milagros. Entonces, dice la Biblia que, yo me imagino, no dice la Biblia, que pusieron en la lápida de Eliseo, aquí están los restos del varón de Dios que realizó 13 milagros, pero tenían que ser 14 milagros. Faltaba un milagro. ¿Ustedes me pueden decir cuál era el milagro que faltaba en la vida de Eliseo? Dice la palabra del Señor, hermanos, que Él le dijo, son una doble porción de su Santo Espíritu y eso tenía que ser. Fíjense que cuando hubo una guerra y Eliseo ya estaba enterrado, vinieron una banda de soldados que iban a prisa y dice la Biblia, hermanos, esa historia está en Segunda de Reyes 13:20. Dice, y murió Eliseo y lo sepultaron. Entrando el año, vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra, y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo,
Y cuando llegó a tocar el muerto, los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Ahí sucedió el milagro número 14. Aún después de la muerte, dice la Biblia, hermanos, que nomás tocó los huesos de Eliseo, el muerto, el hombre que antes de estar muerto estaba vivo. Él resucitó y sucedió el milagro número 14. Entonces faltaba un milagro en la vida de Eliseo. Y fíjense, hermanos, mi mamá me estaba diciendo un día y me dice, hija, me dice, ella estaba llorando, estoy ya vieja, dice, me voy a ir, mi camino se está terminando, pero todavía no he visto cumplidas mis oraciones, dice. Me siento triste porque ya no hay tiempo y yo me voy. Entonces, y yo le digo a ella, mamá, pensando en Hebreos 11, mamá, dice la palabra de Dios que a Abraham se le hicieron tantas promesas y él creyó por fe. Y si nosotros nos damos cuenta, hermanos, que aún en estos días para Israel, todavía las promesas del Señor se siguen cumpliendo en la vida de ese pueblo, porque así fue dicho a Abraham, que él iba a ser escudo para su pueblo, y lo está haciendo. Hay bombas que se explotan por ahí en el aire, porque el Señor cumple lo que ha dicho. En Eliseo fue dicho que iban a hacer 14 milagros y sucedió aún después de la muerte. Todavía faltaba un milagro y sucedió el milagro número 14. Yo no sé, hermanos, cuál sea la necesidad, cuál sea la petición, el milagro que usted espera del Señor, pero todavía hay esperanza. Todavía hay esperanza, como Lázaro, como Eliseo, le sucedieron los milagros, todavía pueden ocurrir en nuestras vidas. Y yo le voy a pedir, hermano, que se ponga de pie y que levante su mano y que piense en ese milagro que todavía necesita del Señor. Y como le dijo el Señor a Marta, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. ¿Cuál es el milagro que falta en su vida? Dígaselo al Señor en esta mañana. Aún después de la muerte, todavía, y le voy a decir, hermanos, que después de una muerte es algo tan doloroso, es algo tan duro, pero el dolor nos lleva a otro nivel. Nosotros vamos a pasar a otro nivel. Usted y yo nunca vamos a ser iguales después de pasar algo terrible. Así es que si usted quiere saltar al siguiente nivel, dígale al Señor, Señor, la situación está difícil, el milagro no ha sucedido, Señor, pero todavía sigo creyendo, mi Dios, que falta un milagro en mi vida, Señor. Yo no sé, mi Dios, cuál es el milagro, cuál es la necesidad